Muy buenos días, amados hermanos. Hoy es julio 6 y el devocional de hoy dice de la siguiente manera. La gracia que te ha sido dada no es solo la gracia del perdón y la aceptación, también es la gracia del poder. Así que levántate y continúa. En la vida del creyente, el miedo a la debilidad nos lleva a olvidar a Dios. La falta de confianza significa no recordar las promesas del Evangelio. El permitirte a ti mismo ser abrumado por el llamado de Dios significa olvidar la gracia de Cristo Jesús, disponible para ti aquí y ahora. Dejarte llevar por la tentación significa ignorar la poderosa presencia del Espíritu Santo. No solo has sido perdonado por la gracia del Evangelio y se te ha garantizado un lugar en la eternidad con tu Salvador. También se te ha concedido por esa misma gracia todo lo que necesitas para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer y para hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer en lugar que Él te ha puesto. Así es como funciona. Dios ha prometido darte de su poder. Tu tarea es seguirlo por fe en lugar en el que te encuentras. No esperes su providencia antes de hacer un movimiento. Dios ha prometido revelarte el futuro. No intentes descifrar qué es lo que Dios va a hacer después y cómo va a suplir tus necesidades. Camina hacia adelante con la certeza de que Él está contigo, para ti y en ti. Este Dios de impresionante poder te otorga el poder para hacer lo que es necesario. Estás en sus promesas para ti. Es segura y confiable. ¿Y qué clase de poder tiene este? Ser a quien le estás confiando tu vida. Permíteme mencionar uno de los versículos más extraños de toda la Escritura, uno que dramatiza impresionantemente el poder de Dios. Se encuentra en Éxodo capítulo 11. Dios está librando a su pueblo de la cautividad en Egipto, y todos los primogénitos de Egipto están por morir, incluyendo el ganado. Dios dice que, como resultado de esto, habrá un gran clamor en todo Egipto como nunca antes. Y entonces Él dice, pero entre los israelitas ni los perros ni el ladran a personas o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Versículo 7. ¿Qué clase de poder tiene Dios? Él tiene el poder de silenciar el ladrido de cada perro en Egipto. Pero hay más, tiene poder para causar que los perros distingan entre israelitas y egipcios. Los perros gemirían contra los egipcios y estarían callados en presencia de los israelitas. Todo gracias a que Dios gobierna todas las cosas. Él incluso tiene el poder de dirigir animales individuales para hacer lo que Él quiere que haga. Sí, tu Dios tiene un increíble poder, un poder distintivo. Él conoce a su pueblo, conoce dónde está, conoce lo que necesitan y cuándo lo necesitan. Conocen de qué debe ser liberado y de qué debe ser controlado para que su voluntad sea hecha. Él siempre le da a sus hijos el poder que necesitan. Para profundizar y ser alentados, Éxodo 6 del 1 al 9. Bueno, mis queridos hermanos, hoy nos encontramos ante un devocional que comienza con una afirmación poderosa y contraintuitiva, mis hermanos. Dice, la gracia que te ha sido dada no es solo la gracia del perdón y aceptación, también es la gracia del poder. Esta, mis hermanos, es una verdad que muchos de nosotros conocemos intelectualmente, pero que pocas veces vivimos de una manera experimental. Nuestra tendencia es a reducir la gracia en un solo indulto judicial, es decir, somos perdonados. Dios me perdona y me da un lugar en el cielo. Y nos olvidamos, mis hermanos, de que la misma gracia que nos justifica es la que nos capacita para vivir la vida cristiana. El devocional que leímos inicialmente nos confronta con una realidad incómoda. Nuestro mayor problema no es la falta de perdón, sino la falta de fe para vivir en el poder que ya hemos recibido. Y tenemos un texto a profundizar, que es Éxodo 6 del 1 al 9, donde Dios declara su soberanía y promete la libertad de Israel, pero el pueblo no puede escuchar. ¿Por qué? La causa de la angustia de espíritu y de la dura servidumbre. Eso lo vemos en el versículo 9. Y vamos a leer todo el texto para que tengamos un contexto de todo. Y así nos dice la palabra del Señor. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte
los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Este es el texto que tenemos para profundizar y ser alentados que nos dice el devocional. Entonces, mis hermanos, esta es una verdad, como decíamos inicialmente, que muchos cristianos conocemos intelectualmente, pero pocas veces experimentamos el poder de Dios que nos capacita para hacer lo que nos ha mandado. El devocional presenta 5 ideas fundamentales que desarrollaremos a lo largo de este devocional. La primera idea, la gracia es poder, no solo perdón. La gracia que te ha sido dada no es solo la gracia del perdón y la aceptación, también la gracia del poder, así que levántate y continúa. El miedo y la falta de confianza nos hace olvidar a Dios. El miedo a la debilidad nos lleva a olvidar a Dios. La falta de confianza significa no recordar las promesas del Evangelio. Y recordemos que el Evangelio hay que predicarnos todos los días, en todas las áreas de nuestra vida. La idea 3 que plantea el devocional dice que no esperes la providencia, camina en la providencia. No esperes su providencia antes de hacer un movimiento. Dios nos ha prometido revelarte el futuro, camina hacia adelante. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, allanando montes y collados. Él dice que ha fijado sus ojos sobre nosotros y nos hará entender y nos enseñará el camino que debemos andar. Y providencialmente en ese camino proveerá cada paso y para cada paso la solidez de su fortaleza, la esperanza de su gracia. Vemos luego el poder de Dios que es distintivo y soberano. Dios tiene el poder de silenciar el ladrido de los perros en Egipto y hacer que distingan entre israelitas y egipcios. Qué tremendo esto, ¿no? Cómo Dios hasta tiene el control de un animal. Dice también, no se recuerdan la historia de Elías, cuando Dios envía cuervos que le lleven pan y carne al profeta en el arroyo de Querib. Dios está en control. Dios es distintivo en su soberanía, es decir, es particular también hasta en las cosas más pequeñas. Y eso tiene que animarnos y consolarnos, mis hermanos, de saber de que ni una partícula de polvo de la tierra, del universo, se mueve sin que Dios lo determine. Luego nos dice que el poder de Dios siempre está a favor de sus hijos y da a sus hijos lo que necesitan. Dice que siempre le da a sus hijos el poder que necesitan. Él nos capacita, Él nos va a poner una carga más grande de la que podamos soportar. Nos va a guiar conforme a su soberanía, conforme a su propósito. Miremos entonces lo que Dios dice a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios está a punto de actuar, mis hermanos. Pero miremos algo. Verás, es lo que dice él, verás. Moisés no veía nada en ese momento. La esclavitud era más dura que nunca. Recordemos Éxodo 5, que el faraón aumentó las cargas de trabajo. Ahora Dios dice, ahora verás lo que yo voy a hacer con este hombre, que cree ser Dios sobre mi pueblo. No, la soberanía de Dios no es pasiva, es activa y redentora. Dios no está observando desde lejos, está interviniendo en la historia. Recordemos que el que comenzó la buena obra en vosotros, él mismo la perfeccionará y la terminará hasta el día del Señor Jesucristo. Dios está involucrado en tu vida porque le perteneces. Ha sido comprado con la sangre del Cordero. Dice el Señor, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré, yo seré vuestro Dios, yo os introduciré, yo os daré. Es Dios el que está haciendo todo, no nosotros. Pero cuando vemos la realidad del desánimo, así habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban, en el versículo 9 del capítulo 6, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la angustia de espíritu y de la dura servidumbre.
Este versículo, mis hermanos, es pastoralmente crucial en el devocional. Los israelitas no pudieron escuchar las promesas. ¿Por qué? Porque estaban quebrantados en espíritu. El desánimo nula la fe. La servidumbre era dura. La realidad del sufrimiento parecía más real que las promesas de Dios. Y a veces nos pasa eso cuando estamos sufriendo. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que el sufrimiento para Él es algo sin importancia. ¿Cómo va a ser sin importancia si fue comprado tu vida con la sangre del Cordero? Pues es que en Romanos dice, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Él nos ama con amor profundo, con un amor incondicional. Y este es exactamente el punto del devocional, mis hermanos. Cuando estamos abrumados por el miedo, la debilidad o la tentación, olvidamos la gracia, el poder. No es que la gracia no esté disponible, es que nuestra angustia nos impide escucharla. La gracia es poder, no solo perdón, mis hermanos. La teología reformada nos distingue entre la gracia justificante, que es el perdón de los pecados por la fe en Jesucristo, y la gracia santificante, el poder del Espíritu Santo para vivir en obediencia. Este devocional nos recuerda que la misma gracia que nos perdona es la que nos capacita. Y no hay dos tipos de gracia. Hay una gracia que obra en dos frentes. El frente judicial, que es el perdón, y el frente experimental o experiencial, que es el poder. ¿Has estado viviendo como si el Evangelio solo fuera para el cielo, pero no para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado, para toda la semana? ¿Has estado orando por poder cuando ya lo tienes en Cristo? Que decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, la gracia no es solo un cheque para el más allá, es una tarjeta de crédito ilimitado para aquí y para ahora. Recordemos que la vida eterna no empieza cuando lleguemos al cielo, sino desde el momento que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. El reino de los cielos se ha acercado y nos da una vida abundante, no sin problemas, sino una vida abundante en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio del desierto, en medio del valle de sombras y muerte. En Cristo, mis hermanos, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo dice Colosenses 2:9. Y Él, vosotros estáis completos, dice la escritura del versículo 10. No necesitamos más poder, necesitamos apropiarnos de lo que ya tenemos en Cristo. Mis hermanos, el devocional también dice que el miedo y la falta de confianza nos hace olvidar a Dios. El miedo a la debilidad nos lleva a olvidar a Dios. La falta de confianza significa no recordar las promesas del Evangelio. Y es lo que nos hace la incredulidad, nos hace nublar el poder, la gracia y la misericordia de Dios. El miedo no es pecado, pero mis hermanos es una señal de alarma. Pero cuando el miedo se convierte en el lente a través del cual vemos la vida, comenzamos a olvidar quién es Dios y lo que ha prometido. ¿Y qué pasa? Pues nos inclinamos hacia otros dioses funcionales, es decir, los que nosotros mismos fabricamos. Recordemos a Israel en Egipto. Vieron la mano dura de Faraón, pero olvidaron la mano poderosa de Dios. Pedro caminó sobre el agua, vio el viento y olvidó a Jesús. Comenzó a hundirse. Moisés en el desierto se sintió incapaz, pero él le dijo, yo estaré contigo. ¿Sí ven, mis hermanos? Ese es nuestro buen Dios. Mis hermanos, esta semana, ¿qué es lo que te está produciendo miedo, angustia e incertidumbre? ¿Qué es lo que es más grande y poderoso que nuestro buen Dios? ¿Qué crees que esté fuera del control y de la soberanía de Dios? ¿Qué crees que esté fuera de la providencia de Dios conforme a su plan y propósito para nuestra vida? Bueno, cada vez que sientas miedo, recordemos a Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Bueno, esa palabra no temas está 365 veces en la Biblia, una para cada día. ¿Y por qué debemos temer? Porque Dios está con nosotros y está de parte de nosotros. Y Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengamos eso en mente en nuestro corazón, mis hermanos. Regocijémonos en el Señor. Caminemos en la providencia de Dios. No esperemos ese movimiento. Esperemos es en Dios. Esperemos que las circunstancias cambien. Caminemos en Dios que cambia las circunstancias. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Mis hermanos, la incertidumbre nos paraliza. La incertidumbre quiere el mapa completo de nuestra vida, pero no es así. Dios va haciendo camino en cada paso delante de nuestros ojos. Él conoce ya todo el plan, Él conoce todo el mapa. Nosotros en Cristo ya estamos sentados en lugares celestiales, pero está guiando nuestros pasos de este lado de la eternidad. Él nos sostiene con la diestra de su justicia.
Él nos fortalece y nos anima todos los días. Mis queridos hermanos, este es el devocional para esta semana, para hoy lunes, perdón, iniciando semana. Que sea nuestro buen Dios, animándonos y consolándonos como Él lo sabe hacer, asombrándonos todos los días con sus misericordias que son nuevas cada mañana. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.